En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos e hijas de Dios, acérquense y escuchen. Hoy no les hablo como un simple maestro de fe, sino como un padre que ve a sus hijos caminar en la oscuridad sin saberlo. Lo que voy a compartir contigo no es una idea, no es una opinión. Es una verdad tan profunda, tan ignorada y tan urgente, que podría transformar tu vida de oración para siempre. Porque hay algo que casi nadie te ha dicho. Una razón silenciosa pero devastadora, por la que millones de católicos en todo el mundo rezan el Ave María sin ver milagros, sin experimentar consuelo y sin sentir esa cercanía real con Dios y con su Madre bendita. Tal vez tú mismo lo has sentido. Te has arrodillado con el rosario en la mano, has recitado decena tras decena, y aún así tu corazón ha suspirado en silencio. ¿Me escucha realmente el cielo? Si alguna vez has sentido eso, este mensaje es para ti. Escucha bien lo que voy a decirte. El mayor problema de la Iglesia hoy no es el mundo exterior, ni las tentaciones visibles. No. Es algo mucho más sutil. Es una trampa espiritual que ha convertido una de las oraciones más poderosas que jamás nos fueron dadas en una repetición vacía, sin vida, sin alma. Hace poco recibí una carta de una mujer llamada Elena, desde Madrid. Sus palabras me rompieron el corazón. Padre, llevo años rezando el rosario, oro por la conversión de mi esposo, por la sanación de mi hijo, por fuerza en medio de mis problemas, pero siento que mis palabras no pasan del techo. ¿Qué estoy haciendo mal? La respuesta de Elena es la respuesta de millones. Y hoy, aquí mismo, vas a descubrirlo. Hoy voy a mostrarte por qué el 99% de los católicos rezan el Ave María de forma incorrecta, y cómo tú puedes romper esa barrera que te separa de los milagros que has estado esperando. Porque no se trata de rezar más rápido ni de decir más Ave Marías. No. Se trata de aprender a orar como el cielo espera que lo hagas. Y cuando lo entiendas, cada palabra que salga de tus labios tendrá el poder de tocar el corazón de Dios y de su Madre Santísima. Piensa en estas palabras. Dios te salve, María. La mayoría de los católicos las repiten sin detenerse, sin meditar, como si fueran simplemente el comienzo rutinario de una oración. Pero en realidad, cada vez que pronuncias estas palabras, el cielo entero se inclina hacia la tierra. Cuando el arcángel Gabriel se presentó ante María, no estaba dando un simple saludo, no era un hola celestial, no. Con esas palabras se rompió el silencio de 400 años entre Dios y su pueblo. Fue el anuncio que hizo temblar al infierno y llenó de esperanza a la humanidad. Sin embargo, millones de fieles han reducido ese momento a una fórmula mecánica. Recitan las palabras como quien repite una costumbre aprendida desde la infancia, sin detenerse a considerar que cada vez que dicen Dios te salve, María, están repitiendo exactamente las mismas palabras que un ángel pronunció en el instante en que comenzó la redención del mundo. Déjame contarte la historia de Laura, una mujer de Lima. Me escribió diciendo: Padre, rezo el rosario todos los días, pero lo hago casi sin pensar. Un día, siguiendo su consejo, decidí detenerme solo en esas primeras palabras. Dios te salve, María. Las dije despacio, cerré los ojos e imaginé que yo mismo estaba en esa humilde casa de Nazaret junto al ángel Gabriel. Y por primera vez en mi vida sentí paz. ¿Puedes verlo? Cuando oras de esta manera, ya no estás repitiendo un simple saludo. Estás entrando en el misterio. Te unes al cielo en ese momento sagrado cuando Dios se hizo cercano. Y aquí está la verdad que el enemigo no quiere que escuches. Si tú pronuncias esas palabras con el corazón, con fe, con devoción, tu oración deja de ser un murmullo para convertirse en un grito de victoria que el cielo no puede ignorar. Pero esto es solo el principio, porque después de esas palabras, hay una frase que millones de católicos dicen sin entender, y que si la comprendieras, podría desatar un torrente de gracia en tu vida. Llena eres de gracia,
Estas 4 palabras, tan conocidas y tan repetidas, encierran un misterio tan profundo que si lo comprendieras de verdad, jamás volverías a rezar el Ave María de la misma manera. Cuando el arcángel Gabriel las pronunció, no estaba simplemente describiendo a María, estaba revelando una realidad eterna. En el texto original, el término usado es tan único que no aparece en ningún otro lugar de la Biblia. Es una palabra que no solo significa que María recibió gracia, sino que está completamente saturada de ella, transformada, habitada por Dios mismo desde el primer instante de su existencia. Sin embargo, ¿cuántas veces lo decimos sin pensar? Llena eres de gracia. Pasa por nuestros labios como una frase más, cuando en realidad es una declaración que hace temblar al infierno. Porque cada vez que la proclamas, estás recordándole al enemigo que existe una mujer perfecta en gracia, aquella que por voluntad divina fue escogida para aplastar su cabeza. Te contaré la historia de Andrés, un hombre de Bogotá que vivía atado a una adicción durante más de 10 años. Una noche desesperado tomó su rosario y sin fuerzas para rezar una decena completa, solo pudo decir: María, tú que estás llena de gracia, deja que esa gracia toque mi vida. Esa misma noche, escribió después, sintió una paz que no conocía. No fue una solución instantánea, pero fue el primer paso hacia una libertad que hoy disfruta. Cuando tú dices, llena eres de gracia, no solo honras a María, estás invocando esa misma gracia para que inunde tu propia vida, tus heridas, tus miedos, tus batallas. Es como abrir una puerta invisible entre el cielo y tu alma. Hermano, hermana, deja de decir estas palabras como un simple ritual. La próxima vez que las reces, hazlo con el corazón. Visualiza esa gracia descendiendo sobre ti, como una lluvia que apaga el fuego del pecado, que sana el dolor, que rompe las cadenas. Y ahora, prepárate, porque lo que viene a continuación es aún más grande. Porque después de reconocer la plenitud de gracia de María, pronunciamos una frase que muchos repiten sin comprender. El Señor es contigo. El Señor es contigo. Estas palabras, que muchos pronuncian sin detenerse, son una declaración tan poderosa que deberían hacerte temblar de reverencia. No son solo un recuerdo del momento en que Dios escogió habitar en María. Son una verdad viva que también se extiende a ti. Cuando dices, el Señor es contigo, estás proclamando que el mismo Dios que moró en el vientre de María no es un Dios lejano. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios contigo en tus batallas, contigo en tus lágrimas, contigo cuando sientes que nadie más está. Pero aquí está el problema, la mayoría de los católicos pronuncian estas palabras sin fe. No entienden que cada vez que las dicen, están invitando a Cristo a entrar en sus vidas con el mismo poder con el que un día entró en el mundo a través de María. Hace un tiempo, recibí el testimonio de Carolina, una mujer que enfrentaba la enfermedad de su hijo pequeño. Entre lágrimas me dijo, Padre, mientras rezaba el Ave María, me detuve en esas palabras, el Señor es contigo. Las repetí creyendo que Dios estaba conmigo también y en ese instante sentí una fuerza que no puedo explicar. Hijo, hija, el cielo se abre cuando oras con esta convicción. Estas palabras no son un simple paso hacia la siguiente línea, son un recordatorio de que Dios no te ha abandonado ni un solo segundo. Y ahora sí, llegamos a una de las proclamaciones más temidas por el infierno. La frase que convierte cada Ave María en un acto de guerra espiritual. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Estas palabras no nacieron de la mente humana. Fueron inspiradas por el Espíritu Santo y proclamadas por Santa Isabel en aquel encuentro con María. No fue una conversación común, fue un grito profético, una declaración que resonó en el cielo y que aún hoy sigue teniendo poder. Cuando pronuncias esta frase, no solo estás repitiendo un pasaje bíblico, estás uniéndote al mismo Espíritu Santo que movió los labios de Isabel, y cada vez que lo haces con fe, el infierno lo recuerda. María es la mujer escogida por Dios, la señal viviente de que la serpiente fue derrotada.
Te contaré el testimonio de Alejandro, un hombre de fe que vivía en constante desesperanza. Su matrimonio estaba destruido, sus hijos se habían alejado de la iglesia y él sentía que Dios ya no lo escuchaba. Un día, desesperado, tomó su rosario y rezó el Ave María de una manera distinta. Se detuvo en esa frase: «Bendita tú eres entre todas las mujeres». La pronunció con fuerza, como una proclamación de guerra espiritual. Alejandro me escribió después: «Padre, sentí como si un peso invisible se levantara de mis hombros. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz». Hermano, hermana, ¿puedes ver lo que sucede aquí? Estas palabras no son una simple alabanza a María. Son una declaración que invoca su intercesión, su protección maternal y su victoria sobre el mal. Cada vez que las pronuncias, estás rodeando tu hogar y tu vida con el manto de aquella que jamás perdió una batalla. Pero no te detengas aquí, porque lo mejor está por venir, porque si bendecir a María es poderoso, bendecir a su Hijo es una explosión de gracia. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Aquí, hermano, hermana, llegamos al corazón ardiente del Ave María, porque todo lo que hemos dicho hasta ahora conduce a este punto, el nombre que hace temblar al infierno, el nombre ante el cual toda rodilla debe doblarse, el nombre de Jesús. La mayoría de los católicos pasan por esta parte demasiado rápido. Pronuncian su nombre como si fuera solo una palabra más. Pero no lo es. En ese nombre está toda la autoridad del cielo, todo el poder para sanar, liberar y salvar. Cuando lo dices con fe, el cielo se abre y las fuerzas de la oscuridad retroceden. Te contaré lo que le ocurrió a Isabel, una mujer de Guadalajara. Durante años su hogar estuvo marcado por el miedo y la angustia. Un día, decidió rezar el Ave María de una manera distinta. Cuando llegó a las palabras «Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús», se detuvo. Cerró los ojos, inclinó la cabeza y pronunció el nombre de Jesús como si fuera lo único que le quedara. Isabel me escribió después: «Padre, no puedo explicarlo. Sentí una paz tan profunda que comencé a llorar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que Jesús estaba allí». Este es el poder del nombre de Jesús dentro del Ave María. No es un paso más en la oración, es el centro de todo. Cada vez que pronuncias su nombre con reverencia, el cielo entero escucha. Los ángeles se postran, los demonios huyen, y tu alma se llena de una luz que ninguna oscuridad puede apagar. No permitas que este momento pase desapercibido. La próxima vez que reces, haz una pausa aquí. Inhala profundamente y pronuncia su nombre como quien toca el tesoro más valioso del universo. Porque cuando lo haces, no solo honras a María, sino que llamas al único Salvador que puede cambiar tu historia. Y ahora, prepárate, porque después de bendecir a Jesús, la oración nos lleva a una de las declaraciones más poderosas de nuestra fe. Santa María, Madre de Dios. Una frase que protege, que libera y que el enemigo odia escuchar. Santa María, Madre de Dios. Estas palabras son como un escudo de luz en medio de la oscuridad. No son un simple título piadoso. Son una proclamación de la verdad más temida por el infierno. Jesús es Dios y María es su madre. En el año 431, en el Concilio de Éfeso, la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, proclamó solemnemente este título: Madre de Dios. No fue una decisión tomada por devoción popular, fue una defensa directa de la divinidad de Cristo. Decir Santa María, Madre de Dios, es afirmar que el mismo Dios eterno tomó carne en su vientre y nació de ella. Cuando pronuncias esta frase, no solo estás honrando a María, estás declarando tu fe en la encarnación de Jesús. Y cada vez que haces esta proclamación, el enemigo tiembla, porque esa verdad destruye toda mentira. Hace poco recibí el testimonio de Rosa, una mujer que vivía atormentada por pensamientos de desesperanza. Un sacerdote le aconsejó: cuando reces, detente en estas palabras: Santa María, Madre de Dios. Repítelas lentamente y con fe. Rosa lo hizo, y al cabo de unos días escribió: Padre, esas palabras cambiaron mi oración. Cada vez que las digo, siento como si la misma Madre de Dios pusiera su mano sobre mi hombro y me recordara que no estoy sola.
¿Puedes verlo? Invocar a María como Madre de Dios es invitar a tu vida su intercesión más poderosa. Es como si al pronunciar estas palabras, su manto se desplegara sobre ti y tu hogar. Pero la oración no termina ahí. Lo que sigue es aún más profundo. Nuestra súplica directa a la Madre que jamás ignora a sus hijos. Ruega por nosotros, pecadores. Ruega por nosotros, pecadores. Aquí llegamos a una de las súplicas más humildes y a la vez más poderosas del Ave María. Con estas palabras nos reconocemos pequeños, necesitados de gracia, y nos acercamos a María no como extraños, sino como hijos que buscan el amparo de su Madre. Cuando dices, ruega por nosotros, no estás pidiendo algo simbólico. Estás invocando la intercesión de la mujer que en Caná logró que Jesús adelantara su primer milagro. Estás llamando a aquella que, desde el cielo, no deja de presentar tus oraciones ante su Hijo. Hace unos meses conocí la historia de Manuel, un hombre que llevaba años luchando contra el pecado y la desesperanza. Me confesó que había perdido toda fe, hasta que un día, mientras rezaba el rosario, detuvo su mente en estas palabras: ruega por nosotros pecadores. Me dijo, Padre, por primera vez sentí que no estaba solo. Era como si una madre me tomara de la mano y me llevara de nuevo a Cristo. Este es el verdadero poder de esta súplica. No es solo una petición, es un acto de confianza. Cuando reconoces que eres pecador y pides a María que ruegue por ti, estás diciendo, Madre, yo no puedo, pero tú sí puedes llevarme hasta Él. Y ella nunca abandona a un hijo que clama desde su debilidad. Pero atención, no solo decimos ruega por nosotros en general, sino que añadimos dos momentos clave, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Con estas palabras, el Ave María alcanza una profundidad que pocos comprenden. No solo estamos pidiendo la intercesión de María para el presente, sino que también le suplicamos que esté junto a nosotros en el momento más crucial de nuestra existencia, cuando demos nuestro último aliento. ¿Alguna vez lo has pensado? En ese instante, cuando todo lo terrenal desaparezca, cuando ya no haya más tiempo ni oportunidades, solo quedará tu alma frente a la eternidad. Y en ese preciso momento, estas palabras cobran un poder inmenso. Hace un tiempo recibí el testimonio de una enfermera de cuidados paliativos llamada Elena. Ella me dijo, Padre, he acompañado a muchos en su último momento de vida, pero jamás olvidaré a un anciano llamado José. En sus últimos instantes apenas podía hablar, pero con los labios temblorosos repetía, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre, murió con una paz indescriptible. Era como si alguien lo hubiera tomado de la mano y lo hubiera guiado al cielo. Esto es lo que sucede cuando rezas el Ave María con el corazón. No solo proteges tu presente, sino que blindas tu alma para la batalla final, esa en la que la Virgen misma se coloca a tu lado para que no temas, para que no caigas, para que llegues directamente a los brazos de Cristo. Cada vez que pronuncias esas palabras, estás construyendo una muralla espiritual alrededor de tu alma, una promesa de que cuando llegue ese día, no estarás solo. María estará allí, como estuvo al pie de la cruz, acompañándote hasta el encuentro definitivo con su Hijo. Y así llegamos al cierre de esta oración, una palabra que encierra todo lo que hemos proclamado. Amén. Amén. Una palabra tan breve pero tan poderosa que la mayoría de los católicos la pronuncian sin comprender su verdadero peso espiritual. Amén no significa simplemente he terminado. No es el punto final de una oración, sino el sello que la hace efectiva. Es como colocar tu firma al pie de un documento celestial y entregarlo directamente al trono de Dios. Cuando dices amén, estás declarando, creo que lo que he orado es verdadero. Es un acto de fe, una rendición completa a la voluntad de Dios y una proclamación de confianza en que María, como madre, llevará tu súplica directamente a su Hijo. Hace poco escuché el testimonio de Patricia, una mujer de fe sencilla. Ella me dijo, Padre, antes decía amén casi sin pensar,
pero un día entendí que esa palabra significaba que estaba sellando mi oración con fe. Desde entonces, cada vez que digo amén, lo digo como si estuviera entregando mi corazón en manos de Dios. Su vida cambió, no porque sus problemas desaparecieran de inmediato, sino porque ahora oraba con certeza, no con duda. Querido hermano, querida hermana, cuando termines tu Ave María, no dejes que tu amén sea una palabra más. Dilo con fuerza, dilo con esperanza, dilo como quien confía plenamente en el cielo, porque cada vez que lo pronuncias, cierras la oración con la llave de la fe. Y ahora lo sabes, cada palabra del Ave María tiene un poder sobrenatural. No es una repetición vacía, es una cadena de gracia que une tu alma con la Madre de Dios y con Jesús mismo. Pero este conocimiento no es solo para ti. Es un llamado a transformar tu vida de oración y a ayudar a otros a redescubrir el verdadero poder de esta plegaria. Por eso, hoy te invito a hacer dos cosas. Primero, comienza a rezar el Ave María de esta manera, con el corazón, deteniéndote en cada palabra, viviéndola como una experiencia de fe. Y segundo, comparte este mensaje. Haz que más personas descubran esta verdad. Que María, la llena de gracia, interceda por ti, ahora y en la hora de tu muerte, y que Jesús, el fruto bendito de su vientre, transforme tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.